Bueno, ahora sí, siendo 18:05, les damos la bienvenida a todos a este encuentro del día de hoy. En nombre de la Obra Social Luis Pasteur, queremos agradecerle a la doctora Estrella Menéndez, que es quien nos va a acompañar hoy en esta charla. La doctora es médica especialista en nutrición, especializada en diabetes y obesidad, y bueno, vamos a hablar en relación al tema de la obesidad. Queremos agradecerles a todos que estén acá. Les voy a pedir, como siempre, somos muchos en este encuentro. Así que hoy más que nunca les voy a pedir que seamos un poco ordenados con el tema de, bueno, las preguntas, todo lo que quieran ir preguntando a lo largo de la charla lo pueden ir poniendo por el chat, de forma de leerlo de manera ordenada cuando terminemos con el encuentro. Y por favor que se mantengan los micrófonos silenciados para no interferir en la exposición de la doctora. Una vez que les decimos que se los pueden habilitar, van a poder hacerlo o levantando la mano o habilitándoselo de a uno. No les quiero robar más tiempo, hay mucho por ver en esta hora que tenemos por delante, así que los dejo con la doctora y espero que disfruten del encuentro. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, muchísimas gracias a todas las personas de Pasteur, a todo el equipo de Pasteur por esta invitación. Y bueno, voy a compartir la presentación. Em, ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto, en pantalla completa. Buenísimo. Bueno, yo la voy a hacer un poquito más amplia que el tema de la obesidad y probablemente voy a tratar de ver si puedo llegar a acercarme a contestar esta pregunta: ¿cómo estar más sano en los tiempos actuales? Y nosotros tenemos al rey de las enfermedades crónicas. En este momento, el 80% de las enfermedades que nos aquejan son enfermedades crónicas, no transmisibles, y probablemente la que nos está haciendo más ruido es la obesidad, alrededor de la cual giran sus planetas satélites o sus hermanas o sus hijas, pongámosle los nombres que quieran. Uno de ellos la diabetes tipo 2, la apnea del sueño, la dislipemia, es decir, el aumento de los triglicéridos y o del colesterol, la hipertensión, la enfermedad cardíaca, el cáncer, la osteoartritis metabólica, la enfermedad renal crónica. Todas ellas están ampliamente relacionadas y muchas de ellas tienen mecanismos comunes de producción. Y vamos a ver un poco qué ocurre en nuestro país. En el año 2019 se publicó la última, la cuarta encuesta de factores de riesgo, donde, como tenemos aquí, el sol es el sobrepeso y la obesidad. Más del 60% de la población tenía en el año 2019 o sobrepeso y obesidad. Esto desde el año 2005 había venido en franco aumento, desde el 49%. Pero además teníamos otros temas, por ejemplo, la prevalencia de tabaco, que si bien vino disminuyendo de un 29% a un 22%, es una buena noticia. Sin embargo, la de alcohol fue aumentando del 8,9% al 13%, o más del 13% en el año 2018. Y la diabetes, que también su prevalencia era del 9,8%, en el año 2018-2019 fue del 12,7%. Y uno de los datos interesantes que aquí tenemos es que el consumo de frutas y verduras en una buena cantidad, 5 porciones generosas por día, solamente lo alcanzaba el 6% de las personas que habían sido encuestadas. Con la hipertensión arterial un 34%, con el colesterol elevado un 29%. Fíjense qué poca gente usa casco cuando va en moto. Esto en Capital Federal debe ser el 99% de la gente que lo usa, pero cuando uno sale a alguna ciudad del interior o algún pueblo del interior, nadie usa casco y es un factor importante de riesgo. Más allá de esto, también las prácticas preventivas, que de estas quiero hablar. Porque nosotros les decimos prácticas preventivas, pero está mal usado el término, porque en realidad estas no son prácticas preventivas, sino que son prácticas de diagnóstico temprano. Son útiles, por supuesto que yo no estoy en contra de la mamografía ni de la colonoscopía, de ninguna manera, pero no deberíamos llamarlas prácticas preventivas. Deberíamos determinar que en realidad las medidas preventivas son otras. Las medidas preventivas
que los médicos deberíamos decir, los ginecólogos, los gastroenterólogos, en realidad están asociadas a otras frases y no a la realización de los estudios. Por ejemplo, una medida preventiva es decirle a los pacientes que disminuyan el consumo de alcohol porque está asociado entre ellos con el cáncer de mama o con el cáncer de hígado, con el cáncer de colon, etc. No exponerse a la luz blanca luego de las 22 horas. La luz blanca es muy buena de día y es tóxica de noche. La exposición a luz blanca también está asociada a la aparición de ciertos cánceres hormonodependientes. Consumir más fibra, frutas, verduras, semillas, legumbres en todas las comidas disminuye, por ejemplo, en forma notoria la aparición de cáncer de colon. Hacer ejercicio diario, que al disminuir la resistencia a la insulina, indudablemente también saca uno de los giros metabólicos a partir de los cuales se puede provocar, por ejemplo, el cáncer. Dejar el hábito tabáquico, dormir por lo menos 8 horas y mantener un peso saludable. Todo esto son medidas preventivas. Lo otro es diagnóstico temprano. Lo tenemos que hacer, por supuesto, pero tenemos que también tener en cuenta que la verdadera prevención pasa por otro lado. Y tenemos ahora, viene surgiendo desde los últimos 10 años con mucha fuerza, una medicina diferente que habla del estilo de vida. Porque se sabe que este 80% de enfermedades crónicas no transmisibles mejorarían o casi desaparecerían si nosotros tenemos en cuenta estos 6 puntos de la medicina del estilo de vida. Uno es la nutrición, de esto yo me voy a dedicar un poquito más en extenso porque es el tema del que más sé, es decir, comer en forma saludable, y ahora vamos a ver qué significa comer en forma saludable, aumentar la actividad física, qué tipo de actividad física tenemos que hacer, desarrollar estrategias para controlar el estrés. Suspender el consumo de tabaco es lo que dice esta diapositiva, pero además de tabaco tendríamos que ver alcohol, que es bajó el del alcohol y subió bajó, perdón, el del tabaco y subió el del alcohol, y qué otras situaciones adictivas podemos tener, cómo mejorar nuestro sueño y también un tema no menor, cómo mejorar las relaciones interpersonales. Hablando de la alimentación, nosotros los humanos nos alimentamos por dos grandes motivos. El primero, nos alimentamos para nutrirnos, porque si no nos nutrimos si no comemos varias veces por día, no vamos a obtener la gran cantidad de nutrientes que como estructura compleja que somos necesitamos. Pero también somos una estructura compleja con un cerebro que tiene una parte, un cerebro emocional muy importante y que necesita y siempre está buscando placer. Y la alimentación nos da justamente eso. Entonces, nosotros comemos una gran variedad de alimentos que nos van a dar nutrientes, pero también cada tanto comemos algunos alimentos que no nos dan nutrientes o que no nos dan tantos nutrientes, pero que por sus características nos gustan. Y esto tiene que ser en una relación 80-30. Cuando nosotros intentamos que toda la nutrición, que toda la alimentación sea por nutrición, podemos llegar a tener un cuadro llamado de ortorexia. El 100% no es posible, porque los humanos, dentro de todas nuestras cuotas de placer, somos seres sociales que tenemos fiestas, salidas, cumpleaños, reuniones, etcétera, etcétera. En esos momentos de placer en general, olvidamos un poco la nutrición y vamos a alimentos más palatibles, más calóricos, que tienen más de las sustancias que a nosotros nos generan esto en el cerebro. Si nosotros, en cambio, buscamos solo placer con la alimentación y esto se invierte, es decir, un 20% de nutrición, por supuesto que ustedes ya se darán cuenta que vamos a tener una pérdida de minerales, de vitaminas, de fitoquímicos, de sustancias muy importantes y vamos a estar más susceptibles a enfermarnos. Las comidas, las 4 comidas tienen que ser 4 momentos de placer. Entonces tenemos que comer sentados, esto es importante. Lo importante es que comamos relajados. Después vamos a ver muy bien por qué es importante que comamos relajados y cómo relajarnos antes de la comida. Tenemos que pensar en la comida que vamos a comer, que tiene que ser una comida agradable, tiene que ser nutritiva, pero al mismo tiempo tiene que estar bien hecha, tiene que ser agradable, tiene que ser rica, no tiene que ser una cosa hervida con poco gusto, con fea forma, digamos. A nosotros nos pasa muchas veces que pensamos en la comida cuando estamos trabajando, pero cuando nos sentamos a comer estamos pensando en el trabajo. Muchas veces no hacemos ese trabajo importante de estar conscientes en el momento de comer y nos perdemos este momento de placer. Hay que masticar mucho, los dientes están en la boca, no están en el estómago. Cuando nosotros tragamos alimentos sin masticar, luego vamos a tener dificultades digestivas varias, dispepsias, gases, molestias, gastritis, erofagia,
flatulencias, distensión, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pasa porque la comida, nosotros tenemos que ayudar a nuestro estómago a hacer una buena masticación para que ya con la saliva que tiene algunas enzimas y ya empieza a formarse un bolo alimenticio, nuestro aparato digestivo más interno tenga menos laburo, tenga menos necesidad de trabajar tanto. Los bocados pequeños, entre más pequeño sea el bocado, más fácil masticarlo y llenarlo de saliva para que sea más fácil la digestión. Hay que apoyar los cubiertos, no utilizar los cubiertos como armas de guerra siempre en la mano. Y tratar de comer en 30 minutos. Y esto de comer en 30 minutos es importante porque en general todo el mecanismo de saciedad que tenemos los humanos, cuando nuestro estómago se distiende, cuando empiezan a entrar los hidratos, la glucosa, cuando toda esta vía llega al cerebro, el cerebro entiende que comimos y manda todas las hormonas de saciedad que vuelven todos los estímulos por el nervio vago y ahí sentimos la saciedad. Todo este circuito que está relacionado con todo nuestro aparato digestivo y el cerebro tarda entre 20, 25, 30 minutos. Entonces, si nosotros comemos en 5, tenemos 25 minutos para seguir buscando comida hasta que sentimos la saciedad y luego muchas veces comimos tanto que estamos demasiado llenos y eso también trae problemas digestivos. Y aquí tenemos algo muy frecuente. Esta señora está haciendo una muy buena alimentación, aquí una riquísima ensalada, pero el tema es que está trabajando. Y entonces, si está pensando en estas tablas, que seguramente tienen algún error, esto, por más que sea bueno, se va a transformar en un tema en su intestino y esto lo tenemos que tratar de evitar todos los días. ¿Cómo tenemos que comer? Bueno, tenemos que favorecer la comensalidad. Uno de los patrones de los que después voy a hablar, el patrón mediterráneo, justamente habla de la importancia de la comensalidad. Con la familia, charlando, sin pantallas, sin discusiones, tratando de contar lo que pasó, y también con los amigos o con los compañeros de trabajo, o con la familia, etcétera, en otras situaciones. Hay otro 80-20, además de 80% de nutritivo y 20% por placer, hay un 80% que se llama hara hachibu. El hara hachibu, no es que se me ocurrió hablar en otro idioma, es una palabra japonesa que significa comer hasta el 80% de la capacidad. Es decir, comer hasta que uno está al 80% lleno. Dejar ese pedacito, ese poquito, ese estómago que tenga espacio para un poquito más que no vamos a comer. Los japoneses reconocen que esta probablemente sea una de las causas, no la única, pero una de las muchas de su gran longevidad. Son en este momento el pueblo más longevo del planeta. Y tenemos otro 80-20 que tenemos que tener en cuenta. Comer un 80% de alimentos basados en plantas y un 20% de alimentos que sean de origen animal, tanto por nosotros como por nuestro planeta. En el año 2019, que es como hace muchos años, porque pasaron muchas cosas en estos 5 años, 6 años, se publicó el plato del 2050. Se hizo una comisión entre la revista Lancet, que es una de las revistas británicas más importantes en medicina, y el grupo que se llamó IT, que es un grupo de 19 países, de representantes de 19 países principales, que se reunieron para evaluar cuál sería la dieta más saludable, más sostenible para el año 2050. A la cabeza de esta publicación está el doctor Walter Willett. Willett fue el médico nutricionista, director de Harvard durante muchísimos años, que publicó los estudios epidemiológicos probablemente más importantes que hayamos leído, el estudio de las enfermeras, el de los médicos y muchos subestudios de esos grandes estudios epidemiológicos que él llevó a cabo, y fue el investigador que descubrió, el nutricionista que descubrió que las grasas trans, esto lo descubrió en el año 94, que las grasas trans son tóxicas y él publicó en el Times que mataban 30.000 americanos por año. El diseño de Walter Willett y sus colaboradores para el plato del año 2050 es este. Es un plato basado en plantas. Más de la mitad o la mitad del plato está lleno de frutas y de verduras de todos los colores. Hay una proporción de aceites, por ejemplo, aceite de oliva o de girasol. Hay una proporción importante de proteínas vegetales. Las proteínas vegetales están en las legumbres, arvejas, garbanzos, lentejas, porotos, en la soja y también en las nueces, almendras, castañas, maníes. Los maníes también son legumbres. Y en las semillas,
chía, las semillas ancestrales, quinoa, amaranto, etcétera, y también los cereales integrales que son, hablan de granos enteros. Siempre se habla, cuando se habla de cereales, granos enteros y muy poco de sus harinas. ¿Y qué se dice que hay que disminuir? Bueno, las papas, 50 gramos por día, media papita, menos de media papita por día, y los productos de origen animal, no más de 250 gramos de leche por día, y fíjense la cantidad de proteínas animales. Entre todas las proteínas animales no llegamos a sumar 100 gramos por día. Fíjense un quinto de huevo, es decir, un huevo cada 5 días. Fíjense la cantidad de pollo, de cerdo, de vaca, de pescado, gramos diarios. Es decir, comer un día sí y un día no carnes, o como dicen los mediterráneos, comer carne una vez por semana y si no tenemos el dinero, porque el problema de la dieta mediterránea no es que no quisieran comer carne, sino que es muy cara para los mediterráneos auténticos, comer carne, si no se puede una vez por semana, una vez por mes. Así que bueno, este plato basado en plantas, estas alimentaciones basadas en plantas, tienen un gran correlato en lo que nosotros sabemos en el tratamiento de dos grandes enfermedades, dos grandes planetas que están asolando nuestra salud. Una es la enfermedad cardiovascular y la otra es la enfermedad renal crónica. Están altamente probadas que en la enfermedad cardiovascular, la alimentación mediterránea, que es una alimentación basada en plantas, con muchos vegetales de la estación, con muchas frutas, con siempre el agregado de legumbres, de granos enteros y con la proteína que es fundamentalmente del pescado, con su alimento más paradigmático, que es el aceite de oliva y su mamá, las aceitunas, con una copa de vino tinto y por supuesto las uvas rojas, que son las mamás del vino tinto y que son las que generan una gran o que poseen una gran cantidad de un antioxidante muy interesante que es el resveratrol, que es muy conocido por su potencia antioxidante cardíaca. Entonces, bueno, la dieta mediterránea, hay estudios, un estudio Predimed se publicó en el año 2013, donde se observó que la dieta mediterránea, rica en grasas vegetales benéficas, las de las olivas, del aceite de oliva, las de las nueces, generaba un 30% de descenso de la mortalidad cardiovascular comparada con alimentaciones más ricas en grasa, pobres en grasas y más ricas en proteínas animales. Está la alimentación vegetariana, que también está asociada a la famosa dieta Ornish, que hace muchos años en Estados Unidos probó la disminución de la placa, y la dieta Portfolio, que es una dieta canadiense, publicada en el 2002 por el doctor David Jenkins. Yo no sé si ustedes habrán escuchado, si alguno de ustedes tiene diabetes o familiares con diabetes, habrán escuchado el concepto de índice glucémico. El doctor Jenkins fue quien en el año 86 publicó el concepto del índice glucémico, que no todos los hidratos suben la glucemia de la misma manera, y en el año 2002 publicó esta dieta Portfolio, especialmente diseñada para bajar el colesterol, que se comprobó porque tuvo 20 años de estudios muy interesantes, de estudios contra placebo y además con estatinas, se comprobó su eficacia para reducir el colesterol en aquellos pacientes con colesterol elevado que todavía no habían tenido algún evento coronario. Así que dentro de la enfermedad cardiovascular tenemos todas las alimentaciones que más han comprobado con mayor seguridad haber ayudado a los pacientes que las tenían, son todas alimentaciones basadas en plantas, con un 80% por lo menos de alimentos de este origen. Y con respecto a la enfermedad renal crónica, que también es un gran problema en estos días, los riñones y el corazón están asociados, por lo tanto, cuando se enferma uno, los otros también se enferman, acompañan al mismo proceso. En estos momentos hay dos planes de alimentación basados en plantas, la dieta Plado para los pacientes que tienen enfermedad renal crónica sin diabetes, por ejemplo, aquellas personas que tienen poliquistosis renal. La dieta Plado tiene un 50% de proteínas de origen vegetal. En el riñón hay que cuidar mucho la proteína. Ya no importa tanto los otros nutrientes, pero las proteínas impactan en el riñón. Por lo tanto, la proteína vegetal
cuando uno come proteínas vegetales, de las legumbres, de las semillas, de las nueces, el riñón no se entera que hay proteína, no se entera que vienen esos aminoácidos, porque además son proteínas con una base más base, no son tan ácidas, y entonces, por el complemento con el que vienen, por la fibra con la que están acompañadas, y entonces el riñón no tiene el mismo efecto que cuando se consumen proteínas de origen animal, que los glomérulos renales sufren un impacto importante, aumentan el filtrado y se van enfermando y deteriorando la función con el paso del tiempo. Y tenemos la dieta Plafon 1 y 2 en pacientes que tienen enfermedad renal crónica con diabetes. Estas dietas fueron diseñadas, estas alimentaciones fueron diseñadas en Estados Unidos por un médico que trabaja en Canadá, Kalanter Saded, que él dice que el uso de estas alimentaciones en pacientes que las pueden cumplir retrasa la progresión a diálisis, y en mi experiencia con mi equipo de licenciadas en nutrición que trabajan en la parte de diálisis, por ejemplo, la doctora Cristina Milano, hemos visto cosas maravillosas como que las personas entran en diálisis no con un filtrado de 15, sino con un filtrado de 6, o con un con los riñones funcionantes, es decir, riñones que todavía orinan. La gente orina, a pesar de que esa orina no sea útil para sacar todos los tóxicos, todavía ese riñón está vivo y está funcionando. Y a mucha gente que se le ha podido reducir la cantidad de días de diálisis, o que algunos han podido ser externados de la diálisis por la mejoría de su función renal. Así que las alimentaciones basadas en plantas vienen pegando fuerte. Y ustedes dirán, porque también en estos momentos hay como un malo de la película, que son los hidratos de carbono o que son las harinas, y nosotros estamos hablando de hidratos de carbono saludables, como las legumbres, como los granos enteros, como las frutas, como las verduras, pero cuando se sacan los hidratos de carbono del azúcar o de las harinas blancas y se cambian por proteína animal, por proteína o grasa animal, a lo largo de los años, a los 10 años de estudio, hay un aumento de los problemas cardiorrenales aproximadamente entre el 20 y el 30% según los estudios. Y cuando estos hidratos, estos azúcares, estas harinas blancas refinadas se cambian por proteínas vegetales, se reduce la proporción se reduce un 20% la mortalidad de causa cardiorrenometabólica. Así que hay que tenerlo en cuenta, 80% 20 es una proporción que nos ayuda en la saciedad, que nos ayuda en la nutrición y el placer, y que nos ayuda también no solamente al planeta, a nosotros y al planeta con nuestras enfermedades metabólicas crónicas. Ejercicio. Es bueno hacer todos los días un poco. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer de los tres. Hay tres tipos distintos o tres grupos importantes de ejercicio. Hay que hacer un poco de ejercicio aeróbico: caminar, correr, bici fija o móvil, baile, natación. Hay que hacer un 33% de ejercicio de fuerza: pesas, máquinas, calistenia, que es el trabajo con el peso del propio cuerpo, y un 33% de elongación, stretching, yoga, pilates, puede estar en este grupo. Es decir, es importante, y también es importante si uno lo puede hacer acompañado, con amigos, con la pareja, con un grupo. Siempre ayuda a poder sostenerlo, y también ayuda a que esto sea más divertido. Mucha gente también lo sabe cuando ha estado toda su vida o su juventud, su adolescencia, compartiendo algún deporte, sabe lo lindo que es practicar un deporte junto con amigos o con conocidos. Es una experiencia doblemente interesante para la salud. También hay que ser activo en vida cotidiana. Estar sentados 10 horas trabajando y después ir al gimnasio una hora a levantar todo el peso posible o a correr lo que sea así, no está tan bueno como antes pensábamos que era. Es mucho mejor estar activo todo el día y, si podemos, bueno, además hacer ejercicio. Son dos cosas distintas. Ustedes me dirán, bueno, pero yo tengo que trabajar 8 horas. Bueno, está bueno que cada 45 o 50 minutos hagamos una pausa activa. Es decir, al lado del escritorio, al lado de la silla, al lado de la computadora, que nos paremos y hagamos algunas sentadillas, elevaciones de brazos, cambios en la muñeca, en las muñecas y en los brazos, rotaciones, cosas de poder desentumecernos y poder hacer que la sangre vuelva a circular, que estuvo
toda estancada durante esos 45 minutos que estuvimos trabajando. Muchas veces, si no podemos hacer esto, es ir a buscar un café en el piso de abajo, ir al baño en el piso de abajo o el piso de arriba, caminar un poco, subir y bajar escaleras. Todas estas cosas podemos hacer en pausa activa cada 45-50 minutos. Si nosotros hacemos 10 minutos de pausa activa 8 horas, 10 por 8 son 80 minutos que nosotros nos estuvimos moviendo. No los desestimemos. Es decir, esto, más ir caminando al trabajo, más subir las escaleras, más hacer las compras caminando, más no tomar auto, sino ir a tomar el colectivo a 10 cuadras, etcétera, etcétera, es ser activo en vida cotidiana y ayuda muchísimo en nuestra salud. Podemos contar los pasos y si caminamos a lo largo del día más de 10.000 pasos, probablemente ya no seamos personas sedentarias. Entonces, la pausa activa, el caminar varios miles de pasos, todo eso nos ayuda a que nuestro cuerpo esté mejor. Y sabemos en estos momentos que estar sentado más de 5 horas sin moverse es similar a fumar un paquete de cigarrillos por día. Porque esto tenemos una epidemia de resistencia a la insulina, tenemos una epidemia de hipertensión. Cuando el músculo está sedentario y consume muy poco azúcar, empiezan a aparecer estos problemas que son la base de los problemas metabólicos. Entramos en un camino complicado que es el sueño, pero el sueño es muy importante y nuestra sociedad le lleva muy poco el apunte. Cuando nosotros hablamos de salud, el sueño, y cuando nosotros hablamos del peso, si nosotros dormimos menos de 5 horas, nos levantamos con una hormona de saciedad, que es la leptina. Tenemos muchas hormonas de saciedad, pero la leptina es una de las más importantes, que se produce mucho en el tejido adiposo y que cada 4 horas va al cerebro a informarle cómo está todo, con qué cantidad de tejido adiposo tenemos, si está bien, si está mal. La leptina es una gran hormona de saciedad y cuando dormimos menos de 5 horas disminuye un 30%. Y la grelina, que es una hormona del hambre, cuando nosotros dormimos menos de 5 horas comparado con gente que durmió 8, resulta que la grelina está aumentada un 30%. Entonces, cuando nosotros nos levantamos con sueño o cuando dormimos mal, es muy probable que a lo largo del día en algún momento se nos escapen algunas galletitas de más, algunos pancitos de más, algún quesito de más, alguna cosilla de más que no debería estar. Dormir menos de 5 horas está asociado con el aumento de peso. También dormir, el peso, cuando uno tiene un sobrepeso importante, puede generar la apnea del sueño, que es una enfermedad grave que hay que tratarla y hacer el tratamiento correspondiente, entre otros detalles, para mejorar la calidad de vida y disminuir el riesgo de otras enfermedades como diabetes o enfermedades cardiovasculares. Em, una de las cosas más importantes para poder dormir es evitar la luz blanca o las pantallas o las lámparas luego de las 22 horas. En las pantallas, por ejemplo, en el celular o en la computadora, se pueden poner programas que hacen que a las 9 de la noche o a la hora que nosotros decidamos, la pantalla se ponga naranja y ya hay que tirar la computadora o el celular porque no se puede hacer nada. Entonces, es una forma de también empezar a concientizarnos que la luz blanca durante la noche no nos hace bien. También, cuando nosotros nos quedamos mucho tiempo después de cenar con la luz blanca, las luces blancas, al cerebro le dicen que es de día, le dan un mensaje falso. Entonces el cerebro a la 1 de la mañana tiene hambre y va a buscar algo en la heladera, no sabe muy bien por qué, pero la luz blanca le está diciendo, bueno, che, es de día, vamos a comer si seguimos despiertos. Y muchas veces si uno está cansado y quiere seguir estando despierto, también la solución que encuentra el cuerpo es la de comer algo para poder seguir tirando. Hay que prepararse para dormir haciendo rutinas. Las rutinas son bañarse, hacerse un masaje relajante, hacer un poquito de meditación, leer un libro, evitar las luces blancas, hacer una rutina que el cuerpo se vaya preparando para dormir. A las 11 de la noche, más o menos hasta las 6 de la mañana, nosotros liberamos una hormona que es la hormona del sueño. Nuestra pineal libera una hormona llamada melatonina. La melatonina es una sustancia muy interesante porque es un antioxidante, que durante todo el sueño la melatonina lo que hace es tratar de luchar contra los radicales libres que se produjeron en nuestro cerebro todo el día. Así que es un potente antioxidante y además, como toda hormona, es una reguladora de otras hormonas. Entre ellas es reguladora de la insulina.
Cuando uno duerme poco y la melatonina sale tarde, mal o nunca, muchas veces eso hace que suba la insulina. Es una de las causas de insulinoresistencia y en personas que no duermen a la noche, especialmente aquellos que están estudiados por temas laborales, estas personas tienen hasta un 60% más de riesgo de hacer una diabetes, justamente por esta desregulación entre las hormonas. La melatonina entonces es una hormona que nos ayuda a que nuestro cerebro durante la noche se limpie y esté mucho mejor al día siguiente para trabajar, para hacer ejercicio, para todo. Y nosotros tenemos distintas ondas cerebrales. Y esto es importante. Cuando nosotros estamos con un problema, estamos laburando, estamos con un tema, tenemos un tipo de ondas cerebrales, las ondas beta, que hay de tres niveles, altas, medias y bajas. Cuando nosotros estamos con un lío de aquellos, estamos siempre con las ondas beta altas. Con las ondas beta altas, betas elevadas, y nosotros tenemos que ir cambiando el ritmo cerebral, nuestras ondas cerebrales, si nosotros queremos entrar en el sueño. Las distintas fases del sueño tienen otras ondas mucho más aplanadas, como las ondas de teta y las ondas delta. Entonces hay que entrar en un ritmo intermedio, que son las ondas alfa, y si nosotros seguimos pensando en los problemas y seguimos con las beta altas, indudablemente no nos vamos a dormir, porque bueno, estamos pensando en el problema. Esto muchísimas veces pasa, por eso es importante las técnicas de relajación o de meditación o de escuchar alguna música relajante, porque de alguna manera vamos cambiando las ondas cerebrales y va siendo más fácil ingresar en las ondas que nos van a llevar al sueño, al sueño leve, al sueño profundo y también al sueño especial, que es el sueño REM, que es donde movemos los ojos y donde tenemos la posibilidad de soñar. El sueño es entonces muy importante y lo tenemos que considerar siempre. El cuarto paso de estos 6 temas, de estos 6 puntos que hay que tener en cuenta son las adicciones. La del tabaco, que en estos momentos está bastante controlada, por decirlo así, la del alcohol, que viene en aumento, especialmente de gente muy joven, la de otras drogas, que son drogas no legales. Lo puse en rojo porque esta es una adicción que empieza a subir y cada vez está más en alza y es muy poco, es decir, uno sabe cuando fuma, cuando toma alcohol o cuando fuma marihuana, digamos, pero las redes sociales son mucho más subterráneas, subrepticias. Entonces, estas pueden generar adicciones muy grandes, de hecho las están generando. Gente que está 5 o 6 horas frente a estas pantallas, a estas redes, que vive dependiendo de lo que dicen, de lo que hacen, etcétera, y se están transformando en una adicción de los tiempos modernos. Tenemos el juego, las apuestas, antiquísimos, y también compras compulsivas. Todas estas adicciones, bueno, están presentes y nos van a traer un déficit importante en nuestra calidad de vida. Tenemos el manejo del estrés. El estrés agudo es adecuado para la sobrevivencia. Si a nosotros nos persigue un tigre, más bien que corramos. En ese momento se van a producir una serie de hormonas que nos van a dar, que se llama cortisol, la hormona más importante que se produce, también adrenalina, noradrenalina, fundamentalmente para que nosotros podamos correr, huir, escaparnos o eventualmente tener la fuerza para matar al tigre y se terminó el problema. El tema no es el estrés agudo, que nos ha ayudado siempre, sino el estrés crónico. Cuando nosotros tenemos un tigre que nos persigue constantemente, que puede ser real o imaginario. Nuestro cerebro no diferencia lo real de lo imaginario. Por lo tanto, si nosotros te estamos haciéndonos la película de que el tigre del jefe, de la familia, de los vecinos, de el tigre que nosotros queramos poner en nuestra mente nos va a atacar y nos va a hacer un problema, seguramente vamos a tener niveles de estrés crónicos elevados. Estos niveles van generando enfermedades porque siempre estar en este estilo ataque-huida nos va a dar enfermedad crónica, inflamación crónica y enfermedad, por supuesto. Es una de las causas, la elevación del cortisol. Como sube un poquito la glucemia, luego sale la insulina y es una de las causas de que se generan estos temas metabólicos. Entonces hay muchas técnicas de manejo del estrés, relajación, meditación, mindfulness. Hay otras, canto, musicoterapia, tocar un instrumento, hacer teatro, bailar, técnicas de concientización varias, terapias psicológicas, coach. Todas estas son, nosotros podemos elegir la o las que nos sirven y ponerlas en práctica para poder
regular nuestros niveles de estrés. Estamos en una sociedad que tiene altos niveles de estrés y algunos reales y otros imaginados por nosotros. Así que utilizarlas siempre nos van a ser de eficiencia para poder disminuir estos problemas, porque, a ver, nosotros eliminamos hormonas, nosotros somos un complejo de hormonas que regulan o desregulan al resto del organismo según su producción. Y por ejemplo, dentro de los distintos problemas que pueden aparecer son los problemas digestivos, muy frecuentes en nuestra época. Y el 90% de estos problemas en realidad se solucionarían si nos diésemos cuenta de que el hombre es el único animal que cuando lo persigue el tigre del estrés va comiendo una pata de pollo. ¿Qué significa? Esto lo dicen los gastroenterólogos ingleses, es su humor, la flema británica con su humor característico, que pone realmente una imagen que es muy divertida. ¿Y qué es esta? Justamente cuando estamos estresados, cuando estamos trabajando, cuando no nos sale el trabajo, cuando estamos estudiando, cuando estamos ocupados, estamos comiendo la pata de pollo, en este caso una ensalada. Esta chica dentro de un rato probablemente tenga dolor de panza o tenga gases o a la tarde tenga mucho apetito porque acá no estuvo concientizando lo que está comiendo y seguramente después va a comer más o va a tener algún inconveniente digestivo, gastritis, el que ustedes quieran. Pueden ser varios. Y después tenemos las relaciones interpersonales. Este también es un tema sumamente importante a tener en cuenta. Las relaciones interpersonales, bueno, esta es una linda imagen, todos para uno y uno para todos. Las relaciones interpersonales se dan con nuestra familia, con aquellos vínculos que no se pueden modificar, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros hijos. Con los amigos, con los compañeros de trabajo, con un montón de otra gente, los ex compañeros de escuela, de la facultad, de trabajos previos, si vamos a alguna iglesia, si vamos a un club, toda esa gente que forma parte de nuestra vida y con los vecinos. Cuando nosotros tenemos un grupo de sostén importante, indudablemente nuestra capacidad, nuestros problemas pueden ser los mismos, pero seguramente tenemos muchas mejores maneras de poder solucionarlos porque los hombres somos indudablemente animales sociales y necesitamos de los otros. Entonces, bueno, yo ya voy a terminar lo que quería contarles, dejándoles una pequeña tarea para el hogar. Primero, prestar atención a los 6 grupos. ¿En cuál estoy bien? ¿Estoy bien en uno? ¿Estoy bien en dos? ¿Estoy bien en cinco? ¿Estoy mal en uno? Es una pregunta. ¿En cuál me falta mejorar o en cuáles me falta mejorar? ¿Cómo puedo hacer para lograrlo? Y consultar a los profesionales adecuados para conseguirlo. Esto es bueno ponerse en todos los grupos porque les quiero contar el ejemplo de María. María me consulta a mí porque subió 5 kilos. Se cuida con la alimentación, hace bastante ejercicio, tiene muchos amigos, muchos familiares, se lleva bien con todos. La parte social está espléndida. Sin embargo, en estos últimos 2 o 3 años, después de la pandemia, podríamos decir, está adicta al TikTok, al Instagram, a las redes. Y como trabaja, pasa muchas horas de la noche mirando su celu. Esto significa que está durmiendo entre 3 y 4 horas casi todas las noches. A la mañana se levanta, está de mal humor, está estresada, está nerviosa, tiene miedos que antes no tenían, son todo productos de haber dormido poco. Y lo que ocurre es que come más durante el día. Y entonces subió 5 kilos. Y está preocupada y viene a la nutricionista. Bueno, el problema de María no se soluciona con una dieta en una persona que está alimentándose relativamente bien. El problema de María es que tiene que lidiar con esa adicción que le ha surgido en estos últimos 2 o 3 años, con las pantallas, con dormir poco y con el después no poder sostener sus actividades del día. Entonces, la solución es mirando para otro lado.
no solamente solucionamos la historia de las enfermedades crónicas no transmisibles con el ejercicio y la alimentación. Tenemos que mirar el sueño, las adicciones, las relaciones, tenemos que mirar la pantalla entera porque si no nos podemos estar equivocando. Muchísimas gracias por su atención a esta hora de la tarde. Espero Bueno, preguntas. muchísimas gracias, la verdad que es súper interesante todo. Por el momento no tenemos preguntas en el chat, no sé si alguien quiere mandar una pregunta por ahí o habilitarse ordenadamente los micrófonos, tenemos un ratito para que la doc nos pueda responder algunas. Excelente la charla, nos están escribiendo por acá, eh, para que la doc nos pueda responder algunas preguntas. Si alguien se anima a romper el hielo, la escuchamos. A ver, que acá levantaron la mano, vamos a ver. Hola, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carolina, no aparece escrito, no. Hola, hola Carolina, ¿cómo Pasa estás? limpieza. Bien, todo bien. Yo justamente me interesé por la charla porque hace 2 meses fui a visitar al endocrinólogo y me comentó que no me dio como un diagnóstico, pero me comentó que mi páncreas estaba exigido, entonces me cambió la dieta. Bueno, como lo que comentaba la doctora, reforzando todo lo que es verduras, retirando los panificados. La verdad es que yo comía mucho panificados en exceso, a toda hora, era mi desayuno, mi colación. Entonces, después también empecé a escuchar y esto de la resistencia a la insulina, todo, y como que lo escucho bastante como el fantasma de la diabetes, esto, y no termino de entender bien qué sería, no sé si es que es mi diagnóstico, porque por ahora el endocrinólogo me va llevando como muy sin alteraciones, ¿no? Como, bueno, me recomendó que baje de peso y que vayamos manteniendo estos hábitos. Entonces, como que es la resistencia a la insulina. Es un paso anterior a la diabetes, es diabetes, como que me mareo un poco este término que apareció y lo nombraste varias veces, entonces, bueno, por ahí. Ay, Bárbaro, excelente tu pregunta. Sí, la resistencia a la insulina no es una enfermedad, es un estado previo a una enfermedad. De hecho, la enfermedad que se puede producir por la resistencia a la insulina, la más frecuente es la hipertensión. Es muy frecuente que todas las personas hipertensas sean resistentes a la insulina. El origen de la resistencia a la insulina, el inicio en general está asociado al músculo. Nosotros tenemos más o menos un 40-45% de músculo en nuestro cuerpo, es decir, que son unos cuantos kilos. Cuando tenemos el músculo sedentario, es decir, muchas horas sentado, lo que nos pasa a todos porque trabajamos sentados en general, y no hacemos nada de ejercicio, no nos movemos, no hacemos pausa activa, no hacemos ninguna otra actividad, el músculo está obligado a consumir una gran cantidad de azúcar determinada y la que le abre la puerta es la insulina cuando está en reposo. Cuando el músculo está en reposo, que estamos sentados, el músculo prefiere comer grasa. Cuando no se mueve, come grasa. Como tiene mucha, a facilidad, entonces se pone un poco reacio a que entre glucosa, porque él tiene bastantes nutrientes, tiene grasa, entonces ¿para qué? Si no te moves, ¿para qué vas a meter glucosa? La insulina sabe, te lo estoy contando como un cuentito, ¿no? Es un poco más complejo, pero la insulina no, sabe sí, que sí, está tiene que perfecto. meter la cantidad de glucosa que es necesaria para que entre en el músculo, en esa gran cantidad de kilos, y entonces lo fuerza al músculo. Y como el músculo no escucha con 10 unidades, la insulina sube a 15, la insulina sube a 20, es decir, cada vez para que el músculo pueda abrir la puerta y meter glucosa. Cuando uno empieza a caminar, cuando uno empieza a hacer ejercicio, la misma contracción muscular mete glucosa en el músculo sin necesidad de insulina. Por eso el primer tratamiento para una resistencia a la insulina es justamente empezar a hacer ejercicio, porque eso mejora la hipertensión, mejora la enfermedad cardiovascular, mejora todos los riesgos. La insulina, cuando está muy elevada, porque claro, necesita que el músculo coma azúcar, el músculo sigue sentado, bueno, cada vez más, más, más. Esta es la base. Pero después, bueno, también cuando la insulina está ya alta, la insulina genera un efecto sobre el hígado que hace que el hígado no... es como, a ver, el hígado tiene que liberar toda la noche glucosa mientras uno duerme.
Cuando uno duerme y no comió 8 horas de ayuno, 10 horas de ayuno, 12 horas de ayuno, la glucosa, para que nuestro cerebro necesita glucosa, esa glucosa se produce por el hígado, no es por lo que comimos. Lo que comimos se metabolizó a las 12 de la noche. Hasta las 8 de la mañana que volvemos a comer, el que produce glucosa para que el cerebro esté bien, tenga su suficiente cantidad de glucosa, es el hígado. Cuando está la resistencia a la insulina, también el hígado hace de más, no frena a tiempo. Entonces el hígado se va engrasando, se engrasa el corazón, se engrasa el páncreas, se engrasan los riñones y esto puede generar todas estas enfermedades metabólicas que van acompañadas. Para tener diabetes, vos fíjate que hay mucha más cantidad de gente con hipertensión que con diabetes, porque para que tengas diabetes lo que se necesita es que en algún momento tu páncreas, que es el que libera la insulina se libera en el páncreas y va después a todo el organismo, ese páncreas venga con una falla generalmente genética, tenés un abuelo, un tío, un papá, mamá, un hermano que tiene diabetes, ahí significa que hay una falla genética que este páncreas dice, bueno, yo en algún momento, si me siguen forzando a laburar tanto, a tanta insulina para que el músculo coma y porque no nos movemos y porque el hígado y qué sé yo en algún momento voy a fallar, en algún momento voy a hacer menos insulina y se va todo al demonio. Claro, cuando tenemos resistencia a la insulina y el páncreas funciona y larga, 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 no nos vamos a hacer diabéticos. Pero cuando el páncreas tiene una falla genética, porque tenemos toda la familia con diabetes, en algún momento el páncreas dice, yo me jubilo, ustedes sigan por su cuenta y entonces hace menos insulina de la que se necesita y entonces la glucemia sube. Y ahí aparece la diabetes. Por eso la diabetes es menos frecuente que la hipertensión, porque para hacerse hipertenso uno necesita resistencia a la insulina en el músculo y ya aparece. En cambio, cuando uno necesita diabetes, necesita que el páncreas tenga alguna falla que diga, bueno, en algún momento no voy a hacer más insulina. Y ahí empieza a aparecer un requerimiento más elevado de lo que el páncreas puede hacer y aparece lo que nosotros llamamos insulinopenia, es decir, hay resistencia a la insulina, pero no se produce toda la que se necesita y ahí aparece la diabetes. Por eso no todas las personas con sobrepeso o con obesidad tienen diabetes y por eso hay gente delgada, no las personas con diabetes tipo 1, que eso es otra enfermedad, pero hay gente que tiene diabetes tipo 2, que toma pastillas y que es delgada, pero ¿qué le pasa? Que tiene todos los parientes que tienen diabetes. Entonces, bueno, es más fácil que el páncreas un buen día diga, bueno, yo me jubilé, la insulina que le hagan a otros, y ahí aparece la diabetes. No sé si te contesté la Sí. pregunta, pero bueno, el tratamiento siempre cuando uno empieza a tener resistencia a la insulina es moverse para que se contrae el músculo y empieza a comer azúcar, así que eso es maravilloso. Y moverse todos los días, todo lo que se pueda. No, bueno, salgo a caminar media hora 3 veces por semana. Bueno, y los otros días, ¿qué? La insulina, ¿qué hace? Y la insulina también tiene que trabajar mucho los otros días que uno no camina o que no hace ejercicio. Por eso moverse, ¿no? Moverse, estar activo, subir, bajar las escaleras, hacer la pausa activa, andar en bicicleta, no tomar es decir, no tomar auto, andar en subte o ir caminando hasta un determinado lugar. Estar en movimiento suma un montón porque el músculo come azúcar. Y luego si tenés un poquito de sobrepeso o tenés obesidad, bueno, bajar unos kilos siempre te va a ayudar a que la insulina baje y esté mejor, pero bueno, la base es el sedentarismo, ¿no? El sedentarismo es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad actual. Bueno, súper Muchísimas gracias, claro. sí, súper claro, Buenísimo, gracias. sí, súper claro. Bueno, Alejandra nos está pidiendo la grabación, Ale, nosotros estamos grabando como hacemos siempre, seguramente va a estar disponible dentro de unos 10 días aproximadamente. Así que si querés vos o cualquiera que le interese tener el encuentro de hoy, me pueden escribir al mail de actividades y se las compartimos. Acá surgieron varias preguntas, empiezo por orden, Natalia. Agradece la charla, me parece muy bueno esto último con respecto a la adicción que estamos teniendo con las pantallas. En mi caso, trato de erradicar o bajar el consumo de mi hijo y yo misma no puedo dejar el teléfono de lado. ¿Sí? Sí, por eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso no es solamente mirar el ejercicio, la dieta, sí, pero también esta situación que nos está pasando, que a veces, es decir, estamos 2 horas con las pantallas y no podemos salir a caminar, no tenemos tiempo. En eso tenemos que decirnos verdad, decir, bueno, a ver, si yo puedo estar 2 horas mirando TikTok, puedo estar caminando, puedo salir a caminar escuchando música o escuchando un podcast, si lo que estoy escuchando me parece muy interesante. Es una opción. Perfecto. Alicia nos dice, buenas tardes, doctora. Obesidad y posmenopausia, ¿es recomendable la terapia hormonal?
Bueno, esa es una pregunta muy amplia y no sería el lugar ideal para contestarla. Es una pregunta muy amplia. La persona tiene que ir con su ginecólogo y tiene que evaluar, o ginecóloga, y evaluar si tiene riesgos de enfermedades neoplásicas en la familia, si tiene riesgos de trombosis, si ha tenido algún evento cardiovascular, etcétera. ¿Qué edad tiene? Porque no es lo mismo una persona que entra en la menopausia a los 56 años, una señora que se hace menopáusica a los 56 que una que se hace menopáusica a los 46. Cómo están sus huesos, cómo está su colesterol, es decir, hay muchas cosas a tomar en cuenta y bueno, y si se pauta 2 o 3 años de terapia hormonal con el profesional especializado, es una opción, se puede hacer, ¿no? No hay que buscar magia en la terapia, sino una mejor calidad de vida, menos sofocos, más tiempo sin alteraciones en el hueso, un colesterol que se mantiene más estable durante un tiempo. Estas son las cosas más importantes que, bueno, que hay que charlarlas con el profesional adecuado. Perfecto. Susana, bueno, nos dice buenas tardes, agradecer la charla y preguntar por la influencia de la edad en el peso. ¿Es normal ir subiendo de peso a medida que pasan los años? Es una pregunta interesante. Nosotros con el paso del tiempo lo que pasa es que nos movemos menos y lentamente vamos cambiando nuestra composición corporal, vamos perdiendo masa muscular y aumentando nuestra masa grasa. Entonces es más fácil recuperar, aumentar masa grasa que masa muscular. Es por eso que ahora se sugiere que hasta las personas, no sé, de 80 años, si están bien, hagan un poco de ejercicio de fuerza. Antes se decía solo aeróbico, salga a caminar. No, 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 no. Haga ejercicio de elongación para elongar y para no quedar todo contracturado y todo anquilosado. Y haga también ejercicio de fuerza con pesas para aumentar la masa muscular. Y de esa manera uno disminuye el riesgo del descenso de masa muscular y de aumento de masa grasa que va pasando con el paso del tiempo. Bien, acá hay una pregunta interesante que se relaciona con el tema del perjuicio-beneficio del ayuno intermitente sin control. Bueno, el ayuno intermitente es un patrón alimenticio. El ayuno no es un tema que en los humanos no conozcamos desde tiempos inmemoriales. Cuando éramos cazadores, si no cazábamos, comíamos bayas y estábamos en ayuno, así que pasábamos horas sin comer, seguramente muchos días a lo mejor. Así que estamos preparados para el ayuno. Nuestro metabolismo cambia durante el ayuno y hubo grandes escuelas de ayuno en el año 1850, 1890, estoy hablando del siglo XIX, muchos profesionales médicos que pusieron el ayuno como una forma de limpieza, las religiones todas tienen algún día o algunos tiempos, algunos momentos de ayuno, siempre pensando en una cosa de limpieza, no de descenso de peso. Hace más o menos 20 años en California empezó a estudiarse el ayuno en todos los animales. Se ve que todos los animales cuando ayunan aumentan su expectativa de vida. Los grandes primates y los humanos tienen que hacer dos cosas, ayunar y al mismo tiempo disminuir la proteína animal, porque la proteína animal, especialmente hasta los 70 años, puede incidir en disminuir la longevidad y en disminuir esta expectativa de vida aumentada, más saludable, es decir, vivir más tiempo más sano. Así que nosotros tenemos la característica, los humanos, de que somos reciclables. El concepto de autofagia, es decir, que nuestras células se comen a sí mismas todas las partes que están sucias, que están destruidas, todo de la combustión metabólica, todo lo que los residuos, como si tuviese la habitación sucia, por ejemplo, nosotros somos capaces de limpiarlos y de volver a meterlos sanos en el sistema. Eso genera más salud. Este concepto de autofagia generó que el médico japonés que lo investigó durante más de 30 años ganara el Premio Nobel de Medicina en el año 2016. A partir de ahí, bueno, la autofagia y el ayuno se pusieron como a tope para lograr llegar más sanos mayores. La idea con el ayuno, bueno, el ayuno para bajar de peso, hay distintas técnicas, hay suspender una de las comidas, la cena o el desayuno, hacer lo que se dice 16-8, 16 horas de ayuno y 8 horas de comida, puede ser más horas. Por supuesto que el inicio del ayuno siempre tiene que ser con el ok del médico. Una persona con diabetes tipo 2, si está usando metformina, no debería ayunar.
porque el ayuno aumenta la acidosis porque aumentan los cuerpos cetónicos, que son drogas ácidas, y la metformina es una droga ácida, entonces no estaría bueno. Si está tomando empaglifosina o dapaglifosina, tampoco debería ayunar. Si está consumiendo, por ejemplo, una sulfodroga, una gliclazida, una glimepirida, tendría que tener cuidado con las hipoglucemias. Por lo tanto, una persona hipertensa que está tomando un diurético tampoco tendría que tener cuidado, hablarlo con su médico cardiólogo o con su clínico. Es decir, que en una persona que toma medicación, el ayuno tiene que estar controlado por el médico y tiene que ser alguien que sepa del tema, digamos. Hay drogas que no hay que controlarlas, hay que disminuirlas, hay que suspenderlas. Si uno va a hacer ayuno todos los días, por ejemplo, un ayuno de 16/8. Si uno no toma ninguna medicación y es, digamos, una persona que no tiene ningún tema, no tiene ningún tema de salud y lo quiere hacer para estar más saludable, ahí no habría tanta indicación médica. Con respecto al descenso de peso, el ayuno, yo siempre digo que para bajar de peso no importa las horas que uno no come, importa lo que uno come cuando come. Entonces, si uno sale del ayuno comiendo medialunas, bueno, no va a bajar de peso. De hecho, todos los estudios, estudios metaanálisis, se ven que hay gente que baja 10 kilos, hay gente que no baja nada y hay gente que sube 10 kilos. Entonces, no es una técnica para bajar de peso, es una técnica para limpieza. Ayuda a lo metabólico mucho cuando se hace bien y se hace en forma segura. Algunas personas bajan de peso, sí, bajan de peso aquellos que las 8 o 10 horas o las horas que coman, comen bajo en calorías. Si van a comer cualquier cosa, la verdad es que esto lo dicen los Instagramers, pero no ocurre en la vida real. Bien, entiendo que esta respuesta también contesta lo que nos estaba preguntando Roberto. No sé, Roberto, si querés habilitarte el micrófono porque también nos estabas preguntando por el tema del ayuno prolongado. ¿Hay alguien que está con el micrófono Está, habilitado? está perfecto, me Quedó responde claro. perfectamente. Excelente. Bueno, acá tenemos sugerencias para las próximas charlas. Lorena nos dice que por favor hablemos de la perimenopausia, alimentación y ejercicio, así que vamos a tomar nota para el próximo encuentro. Natalia dice con qué tiempo de ayuno se recomienda iniciar. Hay muchas formas de hacer ayuno, es decir, están estas de empezar, por ejemplo, empezar 12 horas sin comer y luego pasar a 14 y luego a 16 si se llega. Son lo que se llama ayuno intermitente. Después ahí está un ayuno de 5-2 en el cual 5 días se come normal y 2 días se come una dieta de 1000 calorías que se va bajando a 700 y a 500. Es como, por ejemplo, hacer 2 días dieta de frutas y los demás días comer normal. Y uno de los grandes investigadores del ayuno, el doctor Walter Longo, que es un médico genovés, pero que trabaja en California, no es médico, es un investigador, es un químico, pero que es uno de los grandes investigadores del ayuno, él ha hecho y ha probado y ha comprobado que es eficiente lo que se llama la dieta que mimetiza el ayuno. La dieta que mimetiza el ayuno son 5 días. En esos 5 días se come solo proteína vegetal y verduras y semillas, nueces y aceitunas. La dieta está estandarizada. En Europa se vende la caja para los 5 días, ya se venden las sopas, las aceitunas, se llama Prolom, lo pueden chusmear. Este paquete es como una empresa que se puso a vender esta dieta que mimetiza el ayuno. Y esta dieta que mimetiza el ayuno, la verdad que la gente que la hace 5 días tiene unas ventajas interesantes en salud y está absolutamente probada por este investigador. Hay su página, Creando Cura, la Fundación Creando Cura, que es una fundación i- americana e italiana, y la pueden googlear, pueden leer lo que él dice. Y él hace los otros 25 días que no hace dieta que mimetiza el ayuno, él sugiere una alimentación mediterránea, plantas y pescados. Es muy interesante, él habla, por supuesto, de longevidad y de salud en la longevidad. No habla de descenso de peso, aunque bueno, toca todos los temas, ¿no? Porque una persona que tiene sobrepeso y hace esto seguramente se va a mejorar en su peso. Bueno, excelente. No tenemos más preguntas en el chat, estamos en horario además, así que bueno, tenemos un montón de mensajes de agradecimiento. Gracias a todos por todos los mensajitos que después se los compartimos a la doctora. Acá está entrando un mensaje que me puede conectar tarde, espero poder ver la grabación. Sí, se las vamos a estar compartiendo. Yo recién les mandé por el chat el mail al que tienen que escribirme.
En una semanita les pido un poquito de tiempo porque el sector que la tiene que comprimir a veces tarda un poco. Bueno, súper interesante todo. Doctora, yo le agradezco un montón el encuentro de hoy, a todas las personas que están presentes, que se hayan conectado. Y bueno, vamos a pasar todos los comentarios que fueron llegando en el chat al sector para poder organizar más charlas como estas. Bueno, ya en este 2024 no creo que tengamos demasiado tiempo, pero bueno, sí en 2025 vamos por muchos más encuentros como este. Así que en nombre de la obra social, gracias de nuevo a todos. Y bueno, si no tenemos más, muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar, por las preguntas. Y bueno, espero que este año ya no haya más actividades. No, 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 ya no nos Pero queda bueno, en el tiempo. 2025, Vamos por más, por mucho más. por supuesto que sí. Muy bien, muchas Cariño y muchas gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches.